Pero bueno, creo que, a ver, espero que ya esté funcionando. En fin, entonces, pues bueno, tendremos la clase del día de hoy en línea. Esperemos que todo salga bien y que a partir de la próxima semana retomemos las actividades presenciales sin ningún problema. Pero también para no retrasarnos en el curso y seguir, pues bueno, con la clase igual, quien no pudo estar en el momento, no se preocupen. La clase, como todas, va a quedar en línea, ¿no? Espero que sin ningún problema. Igual voy a reforzar grabando el puro audio por otro lado, por si hubiera algún problema. De cualquier forma, por lo menos subir el audio de esta clase y que quien no la pudo tomar, pues bueno, la tome, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nada más. Antes de empezar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quieran decir, algo que quieran, lo que sea, lo que quieran decir, y si no, pues ya para empezar con la clase. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Ya se me había olvidado lo que era dar clase en línea, ¿no? Bueno, de universidad ya había perdido la costumbre, en fin. Entonces, si no hay más, empiezo la grabación de la clase. Creo que la línea, perdón, creo que ya empezó porque ya también, ya hasta cambió la aplicación que usaba para grabar mis clases en línea. Igual grabo el audio ahora. Bueno, colegas, de nuevo, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Les comentaba que por una situación de salubridad que tenemos en nuestra facultad, se ha decidido o decidieron que las clases del día de hoy, jueves, se dieran en línea para no arriesgar a nadie y que los siguientes días igual se favorecía la clase en línea. Todos por ello, la clase de hoy va a ser en línea y bueno, queda grabada también esta versión en línea de la clase y esperamos la próxima semana se pueda retomar las actividades normales. El día de hoy nos ocupa el mundo después de Hegel. Digo, el mundo después de Kant, digamos, ¿no? Ya estoy pensando en Hegel porque justamente el tema de hoy, buena parte va a ser la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿ok? El mundo después de Kant, ¿no? El eje de este curso de metafísica ha sido el eje metafísica y política. Cómo la forma en la que concebimos lo que es modifica la forma en que concebimos quiénes somos nosotras y nosotros y nuestro lugar en el mundo, lo que nos corresponde, ¿no? Este cruce, insisto, entre metafísica y política es el tema del curso. Y hemos visto cómo las relaciones con lo que es en Platón, en Agustín, van afectando también modelos políticos, ¿no? Una política de la unidad conectada a una ontología de la unidad o que tiende a la unidad o a la reunión en Platón, una ontología de la interioridad que repercute en una política digamos, de la asistencia a la práctica espiritual, ¿no? Una política que favorece la práctica espiritual en el caso de Agustín. Y ahora, y la semana pasada vimos a Kant, ¿no? Y sobre todo, más que volver sobre los viejos temas de Kant, quería leer La crítica y la razón pura a la luz de las claves de la historia en clave cosmopolita, ¿no? De este texto, los textos sobre la ilustración o los textos ilustrados de Kant, ¿no? Y cómo, leído Kant desde la ética y la política, su proyecto ontológico epistémico de la crítica de la razón pura toma una nueva dimensión, ¿no? Decíamos que si leemos la pura crítica de la razón pura, lo que Kant presume hacer es analizar o juzgar el funcionamiento, explicar cómo funciona la razón y a la luz de cómo funciona la razón, limitar su uso al campo en que puede producir conocimiento, ¿no? Esta es la idea de la crítica de la razón pura. Pero veíamos, leído a la luz de los textos de la ilustración, que la razón es más grande que la razón no solamente tiene una dimensión epistémica, sino una dimensión ética, ¿no? La razón nos permite acceder a los principios universales del comportamiento, ¿no? Y entonces, si fuéramos seres plenamente racionales, seríamos seres plenamente justos, ¿no? También seguiríamos las máximas que dicta la razón, ¿no? Y una sociedad ideal sería una sociedad guiada por la razón, una sociedad ilustrada, ¿no? Pero también reconocíamos otra cosa que no solemos pensar en Kant, que el sujeto y el ser humano no son lo mismo exactamente, ¿no? ¿Dónde veíamos la relevancia de esta distinción?
que cuando Kant salta del campo salta de la crítica de la razón pura al campo de la ética y la política, debe reconocer que el ser humano no es un ser plenamente racional. Volviendo a la vieja definición aristotélica, ¿no? El ser humano es un animal racional, o sea, participa de la razón, pero no es pura razón, ¿no? Hay algo en él irracional, ¿no? Hay en él potencias irracionales, ¿no? Y concretamente vimos cómo del lado de la ética, desde a partir de la paz perpetua, por ejemplo, de los textos de la historia en clave cosmopolita, veíamos otro impulso en el humano que era un impulso irracional, y este era el impulso egoísta, ¿no? Hay en el ser humano un impulso egoísta que es irracional, un impulso a desearse afirmar a sí mismo como absoluto, como lo más importante. Dicho en otros términos, dice Kant, los seres humanos somos animales sociales, sí, pero a la vez hay algo insociable en nosotros, ¿no? De esta famosa insociable sociabilidad. Los seres humanos queremos vivir en colectivo, pero a la vez queremos que todos sean como nosotros queremos, ¿no? No estamos dispuestos a ceder, ¿no? Y dice Kant, esto es una conducta irracional, ¿no? Y esta conducta irracional o esta raíz irracional de la conducta del ser humano está justamente no del lado de la razón, sino del lado de lo que Kant llama el mal radical, ¿no? Decíamos como en Kant, los seres humanos no somos malos o hacemos cosas malas, sino somos la fuente del mal. ¿Por qué? Porque tenemos este impulso a afirmarnos por encima de todo, ¿no? Y tiene esta naturaleza pulsional, no una naturaleza racional, ¿no? La razón está basada en principios universales, mientras que la conducta del ser humano, las más de veces está motivada por móviles egoístas, o sea, irracionales, ¿no? Entonces veíamos cómo el ser humano y el sujeto kantiano racional no son lo mismo, ¿no? El ser humano participa de la razón, pero no es plenamente racional, ¿no? Y esto era importante, ¿no? Entonces, el proyecto político de Kant tiene que ver con un despertar de la razón, con la idea de que, por un lado, de alguna forma, los impulsos irracionales, antisociales del individuo tienen una cierta razón propia o una cierta lógica ulterior que Kant explica como la fuerza del arquitecto o del gran creador del mundo, ¿no? El creador del mundo, dice Kant, con la paz perpetua, articula nuestro egoísmo para que de ese egoísmo nazca la paz, ¿no? Decíamos este ejemplo de Kant utilizó una explicación del tipo mano invisible, ¿no? O sea, detrás de tu egoísmo, en realidad hay una cierta ley, un cierto orden en la historia que tiende hacia la paz, ¿no? Hacia la paz porque, aunque sea por egoísmo, vas a tender a hacer la paz con tus vecinos para hacer la guerra contra otros, y estos procesos de paz localizados poco a poco van avanzando a lo que Kant llama en su otro texto la paz perpetua, ¿no? A una posibilidad o a un ideal en que se termine con la guerra, ¿no? Y además, ¿no? Dice Kant en su texto sobre la pregunta ¿qué es la ilustración? Habla de que el ser humano, hay algo en el ser humano que tiende a la razón, ¿no? Aunque el ser humano no sea plenamente racional. Dice, el ser humano en general es perezoso y es cobarde, ¿no? Y entonces no quiere abrirse a la razón, ¿no? Pero las propias presiones de la época, ¿no? En este caso, la competencia, fuerza a los seres humanos a lanzarse al sapere aude, ¿no? A saber por ellas y ellos mismos, y esta acción los ilustra, ¿no? Dice Kant, no vivimos en una época ilustrada, en una época guiada por la razón. Los seres humanos no estamos guiados por la razón, evidentemente. Las más de veces actuamos por nuestro impulso egoísta o desde el mal radical, ¿ok? Pero estamos, sí, piensa Kant, en una época de ilustración. Esto es, de despertar de la razón, en que esta potencia racional está empezando a despertar en los seres humanos, ¿no? Y obviamente la razón nos hace participar de las leyes universales de la conducta y acceder a la justicia, ¿no? Entonces la ilustración es un despertar de la razón, pero que aún no se ha logrado, ¿no? Decía, les hacía una provocación la semana pasada, para Kant todos los humanos son racionales. Parece que a la luz de esa ilustración podríamos decir que no, que la más de la gente es algo racional, casi nada, o hay algo en ellos que evita la propia razón, ¿no? La razón no es algo dado para todos los seres humanos, sino una cierta potencialidad ahí que, como dice Kant, eventualmente tiende a realizarse, pero que está ahí en potencia, ¿no? Y bueno, da esto una política muy interesante, ¿no? Los humanos no somos plenamente, o sea, una distinción que a veces no es, y que a mí mismo me sorprendía, ¿no?
quería decirles también esto, a veces pareciera que la clase en sí misma, cada clase no termina de cerrar, pero es porque yo también en esta clase estoy intentando cerrar estas líneas que le estoy aventando, ¿no? O sea, yo mismo descubro cosas durante la clase, yo mismo me doy cuenta de cosas al prepararles la clase y al decirla y al pensarla, digo, mira, realmente si te das cuenta quiere decir que tal cosa, ¿no? Entonces algo así me pasó con Kant, ¿no? ¿Cuál es el cruce entre ontología y política en Kant? El ser humano es un animal racional. Kant sigue un poco en esta idea. Es un animal que participa de la razón. No es plenamente razón, pero sí participa en algún grado de la razón. ¿Ok? La razón nos posiciona como sujetos con un mundo puesto enfrente y con acceso a los principios universales de conducta. ¿Ok? Todos los seres humanos tenemos la potencialidad de acceder a esto, ¿no? La potencialidad de devenir sujetos, de devenir, digamos, los señores del mundo, ¿no? Aquellos para el que el mundo está puesto enfrente y que hacen sentido de él, ¿no? Y desde aquí podríamos acceder a estos principios universales de la conducta y ser obedecer a la justicia, digamos, ¿no? El problema es que los humanos no somos racionales completamente, o no somos mayormente racionales, ¿no? Las más de las veces nos comportamos desde una animalidad oscura en nosotros, que es el mal radical, o sea, la tendencia a afirmarnos como absolutos, que es una tendencia egoísta, ¿no? Puesto en otros términos, ¿no? El sujeto no soy yo, ¿no? No es Emiliano. Emiliano participa de la subjetividad. Emiliano toma este lugar cuando razona, ¿no? Pero el problema es que Emiliano no siempre razona. Y aparte, en el momento en que me pongo como sujeto, no soy yo el sujeto, porque el sujeto es una estructura universal, una estructura de la que potencialmente todos los seres humanos participamos, ¿no? Pero cuando yo me intento afirmar no como sujeto universal, sino como Emiliano, como absoluto, lo que está trasluciendo ahí no es la razón, sino el mal radical. Esta pulsión egoísta, diría Freud, esta pulsión inorgánica, este thanatos, este deseo de desintegrar, de forzar todo a que todo sea a mi modo, ¿no? Este impulso egoísta, ¿no? Es el que opera, ¿no? Cuando me quiero afirmar a mí, no como sujeto, no distanciando la subjetividad universal, sino como Emiliano, como lo más importante, ¿no? Usábamos el ejemplo de la fila, ¿no? Un ser racional entiende que aunque ella o él quisiera irse a su casa, que la mejor forma de que todos se tengan lo que desean al tiempo es hacer una fila, ¿no? Y aunque todos tengan que esperar, todos llegarán en el mejor tiempo, digamos, ¿no? Esto es lo más racional, ¿no? Porque como decía Kant, una conducta racional debe ser universalizable, o sea, debes pensar que tu conducta pueda volverse una ley universal, ¿no? No meterse en la fila. El problema es que los humanos no somos siempre racionales, ¿no? Y presentados frente a esta situación, en vez de tomar la decisión racional, la decisión subjetiva, que decide desde principios universales, ¿no? Decidimos desde esta animalidad oscura de afirmarnos como lo más importante, ¿no? Entonces decimos, no importa que lo racional sea no meterse en la fila, lo que a Emiliano le conviene es meterse en la fila, entonces me meto en la fila y que se frieguen todos, ¿no? Y esta Kant piensa es una conducta irracional, ¿no? Es una conducta que va en contra de la razón porque no es universal, ¿no? Dicho en otros términos, dice Kant, el ser humano es el primero en exigir de todos que sacrifiquen su egoísmo en favor de la sociedad, pero siempre que le toca a él, va a ser el primero en dispensarse, ¿no? O sea, sí todos tienen que ceder, pero cuando me toca ceder a mí, siempre me doy chance de no ceder, ¿no? Y dice, eso no es racional, ¿no? La razón es universal. Eso es este impulso oscuro y racional que es la fuente del mal, ¿no? Pensemos, ¿no? Sobre la propia ontología del mal, o sea, la pregunta, ¿qué es el mal? Encontramos una respuesta en Agustín, ¿no? Agustín responde a la pregunta, ¿qué es el mal? Como falta, el mal es carencia, ¿no? Ausencia de bien, ausencia de Dios, digamos, ¿no? Mientras que
para Kant, el mal sí es algo, el mal es un impulso humano, ¿no? El mal viene del humano y es el humano quien utiliza quien tiene este impulso de afirmarse como absoluto, ¿no? ¿Y qué es un impulso él mismo? Irracional, ¿ok? Veríamos en Kant, por ejemplo, siguiendo con estas conexiones del tema de la clase, ¿no? Un, eh, eh, un una posición parecida a la que ostenta Platón para con Sócrates, ¿no? Contra el intelectualismo socrático, ¿no? Contra la idea de que de que lo bueno y lo placentero y lo racional son lo mismo, ¿no? Platón reconoce que no, que en el alma hay varios impulsos, ¿no? Y que hay una guerra entre estos impulsos, ¿no? De que hay impulsos irracionales en el alma, ¿no? Decíamos, está la parte desiderativa, está la parte volitiva, ¿no? Que nos mueven a hacer cosas aunque sepamos que están mal, ¿no? Decíamos como en el Protágoras de Platón es claro que Sócrates no puede aceptar que el ser humano sepa qué es lo bueno y haga lo malo, ¿no? Mientras que Platón, ya parado en República, tiene que aceptar que sí hay veces, el caso de Leoncio, en que sabiendo que está mal, hay impulsos irracionales en nosotras y nosotros que nos mueven a elegir lo malo, ¿no? Kant vuelve sobre esta idea y la radicaliza. Dice, la razón es universal. La razón es universal. Es la acción de la subjetividad. Y está basada en principios universales. Entonces nos lleva siempre a comportarnos de acuerdo a principios universales. Cuando actuamos no de estos principios universales, sino en virtud del egoísmo, o sea, en favor de lo que a mí me conviene, esa es una conducta irracional y que debe nacer de un lugar que no es la razón. ¿De qué lugar nace? Pareciera, les digo, insisto, aquí es complejo, pareciera que en parte de un cierto impulso animal, pero Kant mismo dice ni siquiera es un impulso animal, porque los animales mismos instintivamente se integran a su medio. Es el ser humano, el animal que insiste en ponerse como el centro, ¿no? Y este insistir en ponerse como centro no es racional, sino es una pulsión irracional. Y esa pulsión no es mala, es el mal, ¿ok? El mal radical. La raíz del mal somos nosotros, ¿no? Es no la razón, es el ser humano. Es que en el ser humano hay estas dos partes. Hay una participación de la razón y hay un impulso a afirmarse como absoluto, ¿ok? Y les insisto, no es correcto tampoco, me parece que no es correcto pensarlo como un impulso animal o esta dicotomía animal-racional, ¿no? Porque el animal mismo, para señalar Kant, se integra al orden de el mundo. Es el ser humano el único que se pone que se quiere poner siempre por encima de todo, ¿no? Que no está dispuesto a ceder en favor de lo demás, ¿no? Aunque esto sea irracional, ¿no? El animal parece participar de una razón universal, ¿no? La razón, el sujeto es racional y el ser humano está en un lugar raro en medio, ¿no? En que sí participa de la razón, sí tiene sus impulsos, pero hay algo en él que no lo deja participar, sino que quiere siempre ponerse por encima de todo, ¿no? Y es esta idea, la idea del mal radical. En fin, con esto intentando redondear un poco la política de Kant, cómo se hace una... ¿Qué política construye Kant desde la posición de la subjetividad? Una política de la ilustración. Ahorita poner en otros términos, ¿no? Una política de la ilustración. ¿Cómo es la política ilustrada kantiana? ¿No? Desde la ontología racional. Voy a intentar reconstruirlo. Ahora lo pienso. Vamos a reconstruir. ¿Cuál es el gran cambio que da Kant a la metafísica? Kant va a cimentar la idea de que el fundamento de que haya entes es que hay alguien que se los representa. Ese alguien que se los representa es el sujeto. Y los entes son el resultado de la labor de síntesis que hace el sujeto de todas las percepciones que hace, ¿no? Digamos, la silla nace, no está no está en el dado, esto lo vamos a ver muy claro con Hegel, ¿no? No está dada previa a la experiencia, sino es la experiencia la que junta un montón de intuiciones y las sintetiza y crea este objeto transtemporal que es la silla, ¿no? Entonces, todo lo que es objeto de la representación y el fundamento de todo, el subjectum, es justamente la subjetividad, aquel que se representa todo, ¿no? Pero desde esta ontología, Kant dice, sí, es cierto esto, ¿no? Pero, además, hay que reconocer
que esta subjetividad, esta razón, no es el ser humano. Que el ser humano participa de esta razón universal, de esta fundamentación de todo lo ente, pero no plenamente, ¿no? Hay algo en él que es irracional. Y esto en él que es irracional, esta tendencia a afirmarse como absoluto, el mal radical. Pero, por un lado, ese mal radical, él mismo participa de una razón universal, ¿no? De un cierto orden del mundo que lleva a que aún en el egoísmo el ser humano realice su ideal o su función en este mundo, que es realizarse como racional. Y por otro lado, hay en el ser humano un proceso de despertar de su parte racional, de reconocerse como sujeto. Y este proceso de reconocerse como sujeto es la ilustración. ¿Ok? Entonces, digamos, dicho en otros términos, en una provocación beauvoisiana, simoniana, no sé cómo se diría, de Simón de Beauvoir, el sujeto no nace sino se hace. ¿Ok? El ser humano no nace sujeto, nace con esa potencialidad de reconocerse como sujeto. Y es la ilustración, el uso de la razón, el ejercicio de esta posición, lo que nos lleva a despertar a nuestro carácter o a nuestra participación de la razón. Y esa participación de la razón nos lleva a reconocernos como a participar de estas leyes universales. Pero mientras nos resistimos a la razón, operamos no desde la razón, sino desde el egoísmo, desde el mal radical. ¿Ok? Ahí está como este lazo de ontología a política, ¿no? Y claro, entonces el proyecto político de Kant es un proyecto de ilustración, esto es, de favorecer el despertar de la razón, ¿no? Y cuando devengamos racionales, devendremos en paz, ¿no? La utopía kantiana es la realización de la razón, ¿no? La ciudad de Dios en Kant se realiza cuando el ser humano se reconozca como plenamente racional y realice su razón, su potencial racional plenamente, ¿no? Cuando se vuelve un mundo ilustrado, ¿no? Claro, piensa Kant que estamos lejos de esto y que en el fondo es probable que esto nunca se logre, ¿no? Pero lo pone, igual que los demás pensadores que hemos visto, como un ideal de hacia dónde debe ir la realización de la humanidad. En fin, dicho esto, les decía, Kant es el último gran hito de la filosofía. El último gran hito de la filosofía es Kant, el último autor que removió la forma misma, la disciplina misma llamada filosofía fue Kant, ¿no? Puedes leer a Kant desde donde lo leas, pero lo que no puedes es ignorarlo, digamos, ¿no? A partir de Kant, la filosofía va a caminar para muchos lados, pero se van a abrir, digamos, distintas vetas. Pero todas esas vetas van a reencontrarse, o el eslabón que las une es Kant. Todo el mundo va a discutir con Kant. Frege va a discutir con Kant, Husserl va a discutir con Kant, Marx va a discutir con Kant, Hegel va a discutir con Kant, Nietzsche va a discutir con Kant, todo el mundo desde distintos lugares, pero todo el mundo va a regresar a este gran referente que es Kant, ¿no? Y Kant es un gran referente porque va a plantear sobre la mesa la idea de que es la subjetividad el fundamento de lo ente. Las cosas son porque son representadas por un sujeto, ¿ok? Y la realización, y desde la perspectiva política, ¿no? El ser humano tiende a realizar su carácter racional y esta realización de la carácter racional es también la realización de su función en el mundo, ¿no? De su liberación de sus tendencias egoístas, ¿ok? Y con ello de la guerra y de todos los sufrimientos que la atraviesan a través del cultivo de la razón, ¿no? Diríamos, volviendo al tema de las primeras clases sobre qué es modernidad, esta fórmula del progreso, Kant piensa a mayor racionalidad, a mayor tiempo, mayor racionalidad, mayor justicia, a mayor justicia, mayor paz. ¿Ok? Entonces, Kant es un pensador del progreso, ¿no? Y el motor del progreso es la razón, la realización del potencial racional del ser humano, ¿ok? Pero insisto, es algo que yo mismo no me quedaba claro y que ahora en esta clase de Restando a Kant me doy cuenta, es que leyendo al Kant político nos damos cuenta que el ser humano no es el sujeto plenamente, ¿ok? Que el ser humano participa, tiene el potencial de devenir sujeto, de reconocerse como sujeto, de reconocerse como esta razón universal,
pero no lo es plenamente, ¿no? No somos racionales las 24 horas, diríamos, ¿no? No somos racionales todo el tiempo. Al revés, pareciera que nuestra participación en la razón es más bien excepcional, ¿no? Pero bueno, de estas líneas, ¿no? Toda la filosofía posterior va a intentar responder a los retos kantianos, ¿no? Vamos a ver algunos hitos de estas respuestas a los retos kantianos, ¿no? Por un lado, ¿qué significa entender al sujeto? ¿No? Kant va a entender a los objetos como representaciones, esto es, como constructos o síntesis de intuiciones hechas por la subjetividad. Y una de las grandes preguntas que va a atravesar a Kant, que va a ser un gran tema en ontología y en epistemología, va a ser, ¿y qué son las cosas realmente? ¿Qué es? Ya sé qué es el fenómeno, cómo las cosas se me aparecen, ¿no? Pero ¿qué es el nómeno? ¿Qué son las cosas más allá de cómo se me aparecen? Dice Kant, eso no lo podemos saber, ¿no? Entonces, este reto que deja Kant va a ser un gran desafío para la ontología posterior y vamos a encontrar a todo el idealismo alemán intentando pelearse con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el mundo más allá de cómo se me aparece en la representación, ¿no? Y vamos a ver a los filósofos intentando dar la vuelta, porque para superar este problema, el propio Kant ya señaló por dónde. Para señalar este problema tendríamos que tener otro acceso al mundo que no fuera el de la representación. ¿Y por dónde vamos a llegar? ¿No? Entonces, lo que van a hacer los filósofos posteriores, estamos hablando concretamente de Fichte, de Schelling, de Hegel y de Schopenhauer, va a ser intentar descubrir otras formas de acceder al mundo más allá de la representación. Sea la propia acción libre del sujeto, en el caso de Fichte, sea el reconocimiento o la idea de Hegel de que en realidad no hay tal noumeno, que ahorita espero que quede un poco clara en nuestro recorrido para fenomenología del espíritu, o sea, la ruta de Schopenhauer, que Schopenhauer va a decir, Kant tiene toda la razón. El problema es que el ser humano no solamente es subjetividad, tiene otro acceso al mundo del ente, a saber que es cuerpo. O sea, el ser humano no solamente es un sujeto, sino que es un sujeto encarnado. Y su carne, su cuerpo, lo hace cosa. Entonces, no solamente percibimos, hay al menos una cosa, dice Schopenhauer, que no solo la percibimos como un objeto, sino que la sentimos. Y esa interioridad, ese sentir, la interioridad de la cosa, más allá de su objetividad, es a lo que Schopenhauer llama voluntad, y es la salida que él propone a el dilema kantiano, ¿no? Por otro lado, ¿no? Otro lado en que va a haber que pelearse con Kant va a ser el lado de su ideal ilustrado, ¿no? La idea de que este despertar de la razón humana tiende a realizar sus motivos universales, ¿no? Y entonces, pues el progreso traerá la liberación de la humanidad, al menos de sus impulsos egoístas y de todo el sufrimiento que esos impulsos egoístas traen. El ejemplo más claro, la guerra, ¿no? Esta idea de progreso, de ilustración, ¿no? Esta direccionalidad hacia el frente y hacia la universalidad propia de la ilustración, como hablamos un poco la vez que viene, va a ser rebatida por otro movimiento filosófico importante que va a ser el romanticismo, ¿no? Los románticos lo que van a cuestionar va a ser la idea de que la de esta desdeño de lo pasado y esta idealización de este futuro liberado que viene hacia adelante, ¿no? Esta religión del progreso, ¿no? Como le llama Echeverría, ¿no? Este culto al progreso, que lo podemos ver en Kant, ¿no? La ilustración es un progreso, ¿no? Es un modelo progresista y entonces la liberación humana vendrá en el futuro, ¿no? Los pensadores románticos van a poner esta idealización del futuro entre signos de interrogación y van a pensar si no hubiera que voltear más bien al revés, si no hubiera que pensar más bien que el progreso no como un proceso de liberación, sino como un proceso quizás de contaminación o degradación, ¿no? Y entonces, en cambio, si queremos recontactarnos con la unidad fundamental, no hay que buscar esa unidad en el futuro,
sino en el pasado, ¿ok? En un cierto regreso al origen. Además de que van a negar esta tendencia a la universalidad de la ilustración, ¿no? Al pensamiento universalista en favor de un pensamiento de lo local, ¿no? De la singularidad local. Veíamos en este caso como el gran enemigo de Hegel, o de Kant, perdón, o la gran contraparte de Kant va a ser Herder, ¿no? Y cómo Herder va a plantear un modelo de historia y desde ahí un proyecto ético-político que va a operar en sentido contrario, ¿no? Lo que Herder va a cuestionar a Kant es la idea de que en la historia no hay progreso. Dice, la historia es como el desarrollo de cualquier cosa orgánica. No progresa, se desarrolla, o sea, cambia. Entonces, con el tiempo, las cosas no son mejores, solo son diferentes. Y usa un ejemplo genial, Herder, que es el de la propia vida humana. Aquí estamos hablando de el texto de Herder titulado Otra filosofía de la historia, ¿no? Entonces, va a decir Herder, en realidad, lo que pasa es que perdón, en realidad lo que pasa es que la historia no es un progreso, la historia es como la vida humana. La vida humana no progresa, solo cambia, ¿no? Primero eres niño, luego eres adolescente, luego eres adulto, luego eres anciano, ¿no? Y ser anciano no es mejor que ser niño ni que ser adolescente, solo es diferente. Tiene sus peculiaridades. Ganas algunas cosas y pierdes otras cosas. Diríamos en términos modernos, en términos junianos, es inconmensurable cada edad, ¿no? No es que una sea mejor que otra, o que una sea 5 y la otra sea 6, o sea superior, sino que una es de un tipo y otra es de otro tipo, ¿no? Dice Herder, nunca eres tan flexible como cuando eres niño, pero nunca eres tan sabio como cuando eres anciano. Entonces, es una u otra, ¿no? Pierdes unas cosas, ganas otras, ¿no? Dice Herder, así es la historia. Cada era no es mejor que la anterior, solo es diferente. Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Y Herder va a decir, en la actualidad no estamos en una época de liberación, sino en una época de degeneración, de pérdida de unidad. Dice él, el ser humano es un animal social y esta época es una pérdida es una época de pérdida de la comunidad, de pérdida de lo común. Y aparte es una época de cansancio espiritual. Él compara la era moderna con la era romana, ¿no? Una época de mucha abundancia, pero a la vez de cierta degeneración, ¿no? ¿Saben? De pérdida de un impulso creativo, de un impulso poético en favor de una época de derroche, ¿no? Dice él, un poco la modernidad es así, ¿no? Herder piensa, es un pensador del siglo XVIII, ¿no? Imagínense. Entonces Herder dice, quizás la solución no esté proyectada hacia el futuro, sino en reencontrar algo perdido en el pasado, en reencontrar una cierta nueva infancia de la humanidad, ¿no? No un progreso, sino un nuevo inicio, ¿saben? Decir en ciertos términos este ideal romántico, ¿no? Un regreso. Entonces, de ahí también que el romanticismo critique esta idea universalista y favorezca estos ideales de lo singular, ¿saben? O sea, como cada época, cada pueblo, cada tiempo tiene sus peculiaridades, ¿no? Y no se trata de desdeñarlas por ser menos que la actualidad, sino de ver esas cosas que de cada era se van perdiendo, ¿no? Esos valores, esas cualidades. Y piénsenlo, no solamente, esto es muy claro, no solamente en la filosofía romántica, sino en el arte romántico, ¿no? En el culto a lo romano, en el culto a lo germano, en el culto al cristianismo temprano, ¿no? Esto volver a eso perdido, eso que quedó allá abandonado, ¿no? Claro, les comentaba también que este ideal romántico es tan cuestionable como el ideal ilustrado, ¿no? Esta proyección, esta idealización del futuro que hace el ilustrado es tan cuestionable como la idealización del origen que hace el romántico, ¿no? El ejemplo más claro de esto es el neoclásico, ¿no? Y todo el culto a la pureza del arte griego, la pureza del arte romano, ¿no? Y este regreso a la arquitectura y la escultura en mármol, ¿no? Y esta réplica de los edificios con la columna romana y demás, ¿no? Lo curioso de es que entre comillas, regreso a lo puro de lo tradicional, de la belleza y pureza del arte griego, pues es una ficción, es una ficción. ¿Por qué? Porque como hoy sabemos, las esculturas griegas y los templos griegos no eran color blanco, estaban pintadas, pintaban el mármol,
Lo que pasa es que el tiempo fue degradando la pintura y hoy nos quedan del color del mármol porque ya se degradó la pintura, ¿no? Pero el mejor ejemplo es, las evidencias actuales muestran que el Partenón era rojo y todos los edificios políticos de esta época, piensen en el Capitolio en los Estados Unidos, ¿no? Que son de obvia, el monumento a Washington, el monumento a Lincoln, perdón, que son de obvia inspiración neoclásica, no son como edificios griegos, sino como ruinas de edificios griegos, o en otros términos, como los arquitectos románticos idealizaron el pasado griego, dirían los pensadores japoneses de la guerra. No quieren el pasado, quieren encontrar en el pasado lo que ellos esconden en el pasado, ¿no? O sea, buscan en el pasado lo que ellos encuentran, lo que quieren en el pasado, ¿no? Ese pasado al que quieren regresar no existe, esa pureza del pasado no existe, solo existe como una idealización del pensador romántico, ¿no? Entonces decíamos cómo estos dos movimientos intelectuales enfrentados, el pensamiento ilustrado proyectado hacia el futuro y el pensamiento romántico proyectado hacia el pasado, los dos pecan de una idealización de estos tiempos, ¿no? En fin, ¿no? Y veíamos cómo, ¿no? En medio de estos dos movimientos, ¿no? Encontramos crucificados a una escuela de pensadores interesante inmediatamente posterior a Kant, que son los demás idealistas alemanes, ¿no? Empezando por Fichte, Schelling, Hölderlin y Hegel, digamos, los cuatro grandes representantes de este movimiento, ¿no? Hölderlin normalmente lo pensamos más del lado de la poesía y más como un poeta romántico, pero vemos en su obra filosófica, porque él era de formación filósofo, además de ser compañero de cuarto de Schelling y de Hegel en la universidad, vemos en ellos estos dos impulsos atravesados, ¿no? Ellos son medio kantianos, medio herderianos, medio futuro, medio pasado. Están atravesados por estos dos movimientos, ¿saben? Y esto es muy claro si leyeron el manifiesto, ¿no? Si leyeron el manifiesto del sistema del idealismo alemán, el manifiesto que escriben está firmado originalmente por Fichte, Hegel y Hölderlin cuando estaban en la universidad, ¿no? Expresa, ¿no? Su ideal, ¿no? Número uno, dice, ¿qué es lo que queremos? Dice a ver, déjenme, lo pongo en pantalla, disculpen. Si es que está grabando con el teléfono, entonces para no entorpecer, déjenme lo pongo en pantalla, en la pantalla acá de la computadora, y de ahí se los gloso, ¿no? Aquí está. Es de Hölderlin. En esta edición no tengo no, sí, está subrayada. Perfecto. Proyecto, ¿no? Dice, les comento y les gloso tantito el pasaje, ¿no? También, como decíamos, para mantenerlos más cercanos a los textos, ¿no? Entonces dice, titulado este proyecto, ¿no? ¿Qué queremos? Dice, una ética, puesto que la metafísica toda en el porvenir se remite a la moral. Y aquí viene una citota de Kant. Esta ética no será otra cosa que un sistema completo de todas las ideas, o lo que es lo mismo de todos los postulados prácticos. La primera idea es naturalmente la representación de mí mismo como una esencia absolutamente libre. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Primero, volviendo al tema que nos ha atravesado este curso, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los idealistas? No quieren una ontología, no quieren una epistemología, quieren una ética. O sea, la pregunta por la subjetividad, la pregunta por superar los retos que dejó Kant, la pregunta por el progreso, todas estas preguntas no son ociosas. Lo que en última instancia ellos quieren es una ética, un modelo de comportamiento. ¿Qué debemos hacer los seres humanos? ¿Saben? Y esto va, insisto, a lo que ha sido el eje del curso. Que, dicho en otros términos, ha sido cuestionar y cuestionar la tesis 11 de Marx, ¿no? La filosofía no quiere describir el mundo, lo que quiere es cambiarlo.
Las preguntas, la pregunta por lo que es no es una pregunta ociosa, es una pregunta por quiénes somos, es una pregunta por una ética, por una política. Y Hölderlin lo entendía, y Schelling lo entendía, y Hegel lo entendía, ¿no? La pregunta por la naturaleza de la subjetividad no es una pregunta nada más por llegar a una respuesta y ya ser felices. Es una pregunta por quiénes somos y qué nos toca hacer en este mundo, ¿saben? Y aquí es claridad meridiana. Claridad meridiana. Lo que queremos es una ética, ¿ok? Eh, 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 decía, vuelvo a la frase de mi queridísima profesora Diana Fuentes, ¿no? Marx se equivoca, ¿no? La filosofía siempre quiso cambiar el mundo, ¿no? No hubo un momento en que la filosofía lo que quisiera no fuera cambiar el mundo, ¿no? ¿Y por dónde empiezan? Dice, puedo empezar por una presión de mí mismo como, como una esencia absolutamente libre, ¿no? Dice, esto está sacado obviamente de la influencia de Fichte. Si quieren saber más de Fichte, el curso pasado, la clase de idealismo alemán estaba principalmente cargada a Fichte, la de este semestre está cargada un poco más a Hegel, ¿no? Al menos a donde lleguemos ahorita, igual si hace falta seguimos la que viene, ¿no? Pero, dice, vamos a partir de ahí, entonces dice que mientras que el mundo de los objetos es un mundo de pura determinación, de leyes naturales, el mundo de la subjetividad es el plano de la libertad, de la posibilidad de escoger, ¿ok? Fichte decía, si la subjetividad es algo, es libertad. ¿Por qué? Porque mientras que el mundo está gobernado por leyes, yo puedo pensar lo que yo quiera, ¿no? La acción de poner en la mente es una acción libre, ¿no? Entonces, el mundo de la subjetividad es el mundo de la libertad. Entonces, partimos de la idea de un sujeto absolutamente libre, de este plano, del ser humano puesto como en lugar de una esencia absolutamente libre, en el lugar del sujeto, ¿no? Se me movió, aquí está. Y habla de esta idea de que desde ahí dice, dice, esto es muy bello, ¿no? Y más para que vean el lado político, ¿no? Tenemos, pues, que ir también más allá del Estado, pues todo Estado tiene que tratar al hombre, a los hombres libres, como engranajes mecánicos. Ay, es que no tengo la manita, perdón. Ya está. Disculpen que estoy batallando tanto con esto. Como engranajes mecánicos, y esto no debe hacerlo, por lo tanto debe cesar. De suyo, se ve aquí que todas las ideas de la paz perpetua, etcétera, solo son ideas subordinadas a una idea más alta. Al mismo tiempo, quiere sentar aquí los principios. Hasta aquí, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? ¿Qué proyecto político querían los jóvenes idealistas alemanes? Y esto es algo que, curiosamente, a despecho, sigue presente en Hegel. Sigue presente en Hegel. Y que los hegelianos, sobre todo la lectura americana de Hegel en el siglo XX y XXI, no se brincan en esa parte, que es la última parte del espíritu absoluto, y es, en última instancia, ¿no? Y un poco también en Kant, ¿saben? Un poco también en Kant hay esta idea, ¿no? Si el ser humano es libre, si el ser humano actúa desde la razón, no hay lugar para el Estado. No hay lugar para que nadie le diga qué hacer. Diría Kant, ¿quién va a mandar al sujeto racional si el sujeto racional se gobierna por su propia ley? La ley de la razón, ¿no? Y en términos, de aquí vemos, Helder dice, el problema es que el Estado nos trata como objetos, ¿no? Como engranajes de una máquina y niega nuestra libertad, ¿no? Ahora, ahorita vamos a ver cómo creen ellos que es esta superación del Estado, ¿no? Esta superación del Estado, adelantándonos un poco a Hegel, ¿no? Que explica la segunda hora, se da a partir del reconocimiento de que esas leyes que de entrada parecen externas a ti, de hecho son tu propia ley, ¿saben? O sea, a este reconocerse en las leyes de tu Estado como
propias, ¿no? Y en esta reconciliación, reconocer que al final son tus leyes, ¿no? Y en ese sentido, el espíritu subjetivo es la expresión de la subjetividad, ¿no? Digamos, en términos kantianos, para que les quede un poco más claro, ¿no? Si hubiera un Estado justo, ese Estado no haría sino imponer las leyes de la razón. Y esas de la razón ya son mis leyes, porque yo soy el sujeto, cuando me paro como ser plenamente racional, ¿no? Si me posiciono como ser plenamente racional, si realizo mi ilustración, las leyes del Estado, de un Estado justo, son las mismas mías y no hay absolutamente ningún problema, ¿ok? El problema es cuando no se ha realizado esta idea y tenemos estados que nos imponen leyes, que nos tratan como máquinas, y por otro lado nosotros mismos nos movemos no solamente por móviles racionales, sino por móviles egoístas como el mal radical, y entonces, aunque la ley sea justa, no la queremos seguir, ¿no? Aunque la ley sea lo justo, pues no, ¿por qué voy a aguantarme, no? Decía, me recordé ahorita, no sé por qué, decía Hobbes, ¿no? Dice, los seres humanos somos animales, a fin de cuentas, ¿no? Tú puedes imponerle al ser humano que entienda racionalmente la importancia de ceder su vida al Estado en favor de que todos los demás también la cedan para que haya paz, lo que sea. Pero tú no puedes esperar que un animal, aunque sea racional, el día que quieras irlo a matar, se deje, ¿no? Decía Hobbes, yo te puedo exigir que cedas, pero no que lo hagas voluntariamente. O sea, el día que te quiere el Estado venir a ejecutar, no puedo impedir que te resista. Dice, y no hay injusticia tampoco en que intentes escapar, porque es un impulso natural de preservar tu vida. El propio impulso que crea el Estado, según Hobbes, que es el de la preservación de la vida, lo que te va a mover a resistirte a que el Estado te intente ejecutar. Pero tú tienes que entender, aunque te resistas, pues que es parte del funcionamiento del Estado, ¿no? Pero siempre me parece un ejemplo interesante, ¿no? Si lo que te lleva es que preservar tu vida, pues obviamente, aunque para preservar la vida de todos esté tu vida en riesgo, pues no te puedo esperar que tú te dejes, ¿no? Por este propio impulso, ¿no? Luego bien, no queremos crear una historia de la humanidad, ¿no? Sabemos según lo que decía Kant, ¿no? Encontrar las leyes que operan por detrás de la historia, ¿no? Usar la poesía como maestra de la humanidad, ¿no? Como una herramienta de ilustración. Dice, aquí usa la frase bella, ¿no? Dice, queremos un monoteísmo de la razón y del corazón y un politeísmo de la imaginación y del arte. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Y luego viene abajo una frase sacada de Platón. Necesitamos una nueva mitología, ¿no? Esto es lo que intenta crear el idealismo alemán, una nueva mitología, ¿no? Una nueva explicación y en general un mood muy romántico, ¿no? Pensemos en Wagner, ¿no? Y en toda la idealización del mundo germano, ¿no? Es crear una nueva mitología, ¿no? Recrear los mitos, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer Platón? Recuerdan en República, ¿no? Echar al poeta y escribir nuevos mitos, ¿no? Dice, y por eso hay que hacer un monoteísmo de la razón y del corazón. O sea, el Dios de la razón es la libertad misma, es la razón misma. Pero ¿cómo expresarlo? Expresarlo de nuevas maneras, darle nueva vida a la vida mitológica, ¿no? Por ejemplo, a otro pensador que aunque odiaría, me va a casar en mis sueños por lo que estoy a punto de decir, el viejo que tanto admiro, ¿no? Pero otro pensador que tiene mucho este mood es Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer dice, la sabiduría de la filosofía es la más clara, la más pura, digamos, en cuanto a que está, se presenta tal cual, pero sus grandes descubrimientos antes ya fueron hechos por toda la religión. Él dice, la religión no es sino la metafísica del pueblo, que intenta explicar estas grandes verdades que hoy la filosofía se pregunta desde la mitología. Y por eso veremos en las próximas clases, cuando Schopenhauer quiere escapar de los límites puestos por el pensamiento occidental, cuando quiere pensar más allá de Kant, cuando ya no encuentra a nadie con quien discutir qué hay más allá de la representación, va a voltear a otro lado, y es a la religión. Concretamente a las religiones de India, ¿no? Al hinduismo y al budismo, ¿no? Y va a ser ahí donde él va a empezar a dialogar
con esta otra mitología, ¿no? Recrear una mitología, ¿no? Que dices, son muchas formas bellas, llenas de poemas para describir una misma verdad, ¿no? El monoteísmo de la razón, politeísmo de la imaginación, el uso de muchas imágenes para describir una misma verdad, ¿no? Aquí los Holbein en su espíritu romántico quiere una nueva mitología, revivir ese instinto poético, ¿no? De crear nuevos mitos de este mundo. Y claro, ¿no? Porque como decía Platón, ¿no? No va a ser con la fenomenología del espíritu que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Va a ser convirtiendo esto en una nueva mitología, ¿no? Que permita educar al pueblo, ¿no? Decía Platón, ¿no? Decía, este ideal vamos a inculcar desde los mitos nuevos que vamos a escribir, ¿no? Y con eso vamos a educar al pueblo y entonces vamos a tener la polis ideal, ¿no? O así vamos a llegar a la polis ideal, ¿no? Un poco en la misma idea siguen los románticos en este texto, ¿no? En fin, este texto me gusta porque muestra ese lado a veces olvidado y que cuando intentamos leer la ontología divorciada de su motivo ulterior, corremos este riesgo de olvidar que no se trata nada más de la pregunta por el ente, sino que la pregunta por el ente es una pregunta con consecuencias éticas y políticas fundamentales. Y en otros términos, como diría mi queridísimo profesor Nishitani, ¿no? Mientras no haya un cambio en nuestra concepción del mundo, no hay cambio político real, ¿no? Porque mientras no cuestionemos los propios pilares que construyen nuestra concepción de mundo, seguimos construyendo lo mismo con otra faz, lo mismo con otra fachada. Tenemos que construir desde pilares distintos, ¿no? Y dice Nishitani, en cambio, cuando cambia la forma en que entiendes el mundo, los cambios políticos se siguen inmediatamente, ¿no? Él usa el ejemplo, en esta pequeña digresión sobre Nishitani, Nishitani usa el ejemplo de las castas en el budismo. Él dice, la sociedad de la India está basada en castas, y estas castas dan una base ontológica, pero eran la estructura de un sistema político opresivo, ¿no? Dice, cuando llega el budismo y el budismo cuestiona que haya un yo absoluto, que haya un yo transtemporal, y entonces cuestiona que haya un lugar donde descanse el karma y que entonces haya un lugar donde se acumule el karma y eso marque un lugar en las castas. Cuando construye estas ideas el budismo, dice, en el momento que te volvías budista, seriamente, en que vivías esta transformación espiritual, simplemente ya no podías creer en las castas. Y entonces este sistema político de opresión se venía abajo. Y es cierto, sí pasó, y no solamente con el budismo, sino con muchos movimientos religiosos en la India. Los movimientos místicos cuestionaban la idea de castas y entraban ya no solo en conflictos religiosos, sino también en conflictos políticos con el poder, porque cuestionaban la base de su sistema de opresión, ¿no? El ejemplo más claro de eso es el de los Virashaivas, ¿no? De los héroes de Shiva, ¿no? Que dejan de creer en las castas y termina esto desatando una gran guerra, porque pues, obviamente si no crees en las castas, pues no crees en que toda la gente esté destinada hay gente destinada a mandar y otra destinada a obedecer, ¿no? Pero es bello esto que dice Nishitani, ¿no? Cuando cae esa concepción de mundo, se viene abajo todo el sistema de opresión porque ya no puedes creer en él, ¿sabes? Lo mismo parecen pensar estos pensadores, ¿no? Va a ser desde el cambio, estos cambios ontológicos, que vamos a construir esta nueva ética, estos nuevos cambios sociales, políticos, ¿no? Y ahí, una vez más, ¿no? Esta intersección de ontología y política. En fin, dicho todo esto, entramos finalmente a Hegel. Abro con una disculpa, y esta disculpa es que yo no entiendo a Hegel. ¿Saben? He por años peleado con este libro, está tan subrayado que ya no entiendo mis subrayados, lo he leído muchas veces y no entiendo plenamente. ¿Saben? Siempre me quedo con la idea de que algo se me escapa, ¿no? Y lo he pensado abundantemente si es porque soy un mal filósofo, que es lo más probable, pero también tiene que ver con que Hegel es malo para escribir, ¿saben? Mientras que hay filósofos con una pluma deliciosa como Nietzsche, como Sartre, ¿no? Claros como Kant, ¿no? Hegel se avienta unas oraciones de media página, abundan neologismos sobre neologismos que luego inventan los traductores para traducir sus neologismos y se vuelve un caos, ¿no?
Pero, después de tantos años, les voy a intentar explicar, grosso modo, algo del que yo entiendo que es este libro, La Fenomenología del Espíritu, ¿ok? ¿Qué está intentando hacer Hegel y cómo esto que hace va de la ontología a la fenomenología, podríamos decir, la descripción de la experiencia, a la ontología a la política, ¿ok? Vamos a ver este salto y sobre todo vamos a pararnos en dos momentos donde Hegel va a sembrar las semillas de dos vetas de la crítica a la modernidad. Vamos a detenernos en la dialéctica del amo y el esclavo, o el señor y el siervo, que aparte de darle nombre a una gran canción de Depeche Mode, es el lugar donde vemos sembrarse la semilla de lo que luego fue la teoría crítica de Marx, ¿no? Y después vamos a pararnos en la parte de la ética para reconocer dónde se siembra la semilla de lo que fue la crítica anarcoindividualista de Max Stirner en El único y su propiedad, ¿ok? Los dos van a intentar construir planteamientos políticos sobre Hegel. Y el propio Hegel vamos a ver que es bastante político, ¿ok? Entonces, acaba recorrido, Fenomenología del Espíritu, disculpen una vez más, no, si ustedes entienden mejor que yo, ayúdenme, ¿ok? Porque yo no entiendo, ¿no? Empieza Hegel, ¿no? La introducción, Fenomenología del Espíritu, ¿no? Dice, dice Hegel, el gran tema con la filosofía se ha concentrado en la noción de experiencia. Pero muchos problemas vienen sobre cómo entienden esta experiencia. Entonces, algunos, por ejemplo, entienden la experiencia como una relación entre yo y lo absoluto, lo absolutamente otro. Es el mundo, los entes, lo que está allá afuera, ¿no? Y ha habido dos opciones. O bien, la cuestión es cómo el mundo impresiona al sujeto o cómo el sujeto se apropia del mundo, pero los dos no han logrado entender, superar esta dicotomía entre estas dos dimensiones, entre el sujeto y el objeto, ¿no? Y dice Hegel, yo les voy a mostrar que no hay tal dicotomía, que esta separación con lo absoluto otro, que es el mundo, lo experimentado, lo representado, como quieran llamarle, no es tal, ¿no? Y para ello debemos abandonar la posición que se centra en el sujeto, la posición que se centra en el objeto, y vamos centrados en la fenomenología del espíritu, en el propio darse de la experiencia, ¿ok? Primera cosa importante para entender a Hegel. Entonces Hegel va a decir, la filosofía hasta ahora se ha equivocado porque asume la separación entre sujeto y objeto, y se va a clavar en el sujeto o se va a clavar en el objeto, pero en realidad yo me voy a clavar en la experiencia misma y mostrarles que no hay separación, ¿ok? Entonces Hegel, vamos a ver, vamos a volver a describir la experiencia, ¿no? A intentar volver a entender la experiencia, y en este entender la experiencia, vamos a ver si de veras existe esa tal distinción, ¿no? Y entonces va a ser todo un recorrido sobre los distintos niveles de la experiencia, ¿ok? ¿Qué es lo que él llama desarrollo del espíritu? El reconocimiento de la actividad de la conciencia que se reconoce a sí misma, ¿ok? Pues vamos a ver eso todo el proceso, pero empezamos en un lugar muy obvio. Dice Kant, parece que todos parten de la idea de que de esta separación en el momento de la percepción, ¿no? El lugar donde parece empezar todo es en la percepción, ¿no? En la sensibilidad más básica. Dice, yo tengo delante, ¿no? Entonces lo veo, ¿no? Y yo digo, oh, la botella, ¿no? Y entonces digo, la verdad de mi proposición depende de la botella, ¿no? Dice Kant, dice Hegel, esa es como la idea tradicional, ¿no? Pero de veras pasa así. A ver, vamos a analizar esta idea. Dice Hegel, ¿qué pasa cuando yo percibo algo? ¿No? ¿Qué es lo que me consta? Dice Hegel, la certeza sensible solo es que hay algo delante de ti, ¿sabes? Ahorita vamos a ver a qué va. O sea, Hegel, la verdad, lo único que ves es que hay algo delante de ti, ¿no? Dice que hay un esto. Y en el momento en que reconoces esto, reconoces
la contracara de esto, que es este. O sea, alguien que está viendo esa cosa, ¿no? ¿Pero qué es? Dice Hegel, ¿no? Y dices, bueno, pues eh, 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 es, eh, eh, es un objeto. Para mí que soy un sujeto que lo veo, que lo percibo, ¿no? Es la percepción, el objeto percepción y el sujeto que la percibe. Y dice Hegel, a ver, un momento, un momentito. Y aquí van a ver la trampa de Hegel. Entonces Hegel va a decir, no, espérate, en realidad, objeto y sujeto son conceptos universales. ¿Dónde los ves? A ver, explícame tú dónde ves su objeto aquí, ¿no? O sea, aquí está la... Perdón, es que... No, a ver, de hecho para atrás mi compro para que vean mi ejemplo casero, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Pongo botella, ¿no? Y yo la veo. Entonces dice el filósofo tradicional, va a decir, claro, aquí está la verdad, tú dices, ahí hay una botella y la verdad de tu enunciado está acá, ¿no? Va a decir Hegel, no, espérate. En realidad lo que pasa cuando veo, la única verdad que tengo es que hay algo ahí. Y cuando pregunto qué es ese algo, ¿qué crees? Escapo del campo de la certeza sensible. Explicado brevemente, ¿qué es esto? Una botella. ¿Y dónde viste botella? ¿Dónde viste tu botella? ¿Dónde oliste botella? ¿Dónde saboreaste botella? ¿Saben? No, bueno, quiero decir, espérate, botella es un concepto de la conciencia, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que aquí no hay botella? Botella está acá, o está en esta relación, ¿no? Aquí está, botella no está puesto aquí independientemente de ti, ¿no? Cuando tú dices botella, está refiriendo a un concepto universal que tú tienes. Y decir, bueno, Hegel, espérate. No, bueno, no, que hay botella, no, pero bueno, veo que es verde, que es suave, ¿no? Que está fría, aunque ya no está muy fría mi agua, ¿no? Que es dura, ¿no? Es decir, Hegel, oye, y duro, suave, verde, ¿dónde los ves? ¿Dónde ves verde? O sea, ¿en qué lugar? Dice, verde es un concepto, ¿o no? ¿Y duro? ¿No es un concepto también? ¿O dónde sientes duro? ¿No? Pues duro es una palabra, ¿no? Entonces, ¿dónde está que sientes duro? No estás en realidad cuando crees que estás describiendo algo afuera, describiendo conceptos universales que tú le estás poniendo. Duro, verde, frío, eventualmente botella. Dice, entonces en realidad todo eso que tú creías que era absolutamente otro de ti, no es otro de ti. Es parte de la actividad misma de la conciencia, ¿no? Ese es un poco el giro hegeliano, no sé si lo entienden, ¿saben? O sea, Hegel lo que va a decir es, tú crees que hay una gran diferencia entre esta cosa que está afuera y el sujeto que lo percibe. Pero si analizas la propia experiencia, te das cuenta que no hay tal diferencia. Que en realidad el sujeto creyendo que es otro lo que tiene delante, se reconoce a sí mismo, ¿no? Cuando yo digo duro, cuando yo digo frío, cuando yo digo botella, estoy usando conceptos míos. ¿Dónde veo? Acuérdense el ejemplo terrible que daba del koala, ¿no? Estos son rayas. ¿Dónde ves tú al koala colgado del árbol? El koala colgado del árbol lo pones tú, ¿no? Y aún si digo raya, raya es un concepto, ¿no? ¿Dónde ves raya? ¿Qué parte de tus ojos ve raya? Ninguna. Ya es una conceptualización. No sé si ven el gran truco hegeliano, la genialidad de Hegel, ¿saben? O sea, lo que Hegel está haciendo es decir, espérate, eso que tú creías que era afuera, que era lo absolutamente otro, no es tan otro. Eres tú mismo, ¿sabes? Y un poco por eso lo que está haciendo Hegel es decir, a ver, adelantados un poco, Hegel va a decirle finalmente a Kant es, detrás del fenómeno no hay nada. Porque si no es parte de la experiencia, no agrega nada. Lo único que agrega la certeza sensible, dice Hegel, es que hay algo ahí. Lo único que agrega. Pero cuando quiero decir algo sobre ese algo, lo pongo yo. Si digo que es verde, verde es un concepto. Si digo que es botella, botella es un concepto. Si digo que es frío, frío es un concepto. ¿Ok? Entonces, lo que yo creía que era otro, en realidad es mi propia conciencia actuando. ¿No? No sé si me entiendo. ¿Ok? Y dice Hegel, bueno, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no?
Y el ser humano queda en esta relación con lo otro, ¿no? Eh, eh, dice, pero ¿quién es el mismo, no? La pregunta que le queda entonces, en esta relación se reconoce, se reconoce a sí mismo en lo otro hasta un punto, reconoce que detrás de esa aparente otredad está el mismo, ¿no? Pero ¿y quién es él? ¿Quién es este que experimenta el mundo? Dice, dice Hegel, en un primer momento no sabemos gran cosa, pues soy yo, ¿no? ¿Y quién soy yo? O sea, el que experimenta el mundo, no sé gran cosa, ¿no? Y dice, y esta primera relación, cuando estoy solo con el mundo, se consume en lo que él llama apetencia, ¿no? Yo no solamente percibo la cosa, la quiero, y en este desearla, en este intentar consumirla, satisfacerme con ella, la destruyo. Piensa en este ejemplo típico hegeliano, el de comer, ¿no? Yo no contemplo la manzana, yo me la como. Y en ese acto de comérmela, la destruyo, ¿no? La consumo literalmente, ¿no? Esta es la relación a que él llama la relación de apetencia, ¿no? Esta relación que destruye la otredad, ¿no? Y en esta, y al dar esta destrucción, yo solo quedo como lo otro de ese mundo, pero no sé nada sobre mí mismo, ¿no? Dice Hegel, esto va a cambiar cuando me encuentro ya no con otro, otro objeto, sino con otra conciencia, ¿no? Imaginemos aquí, si quieren hacer un símil, ¿no? Cinematográfico, ¿no? Pensemos está pensando en la escena que abre 2001, ¿no? La de los homínidos con el hueso que pelea, ¿no? Dice, tú lo que pasa, dices, cuando me encuentro con otra conciencia, entonces, chitos, ahora no todo es para mí, ¿no? Ahora también tú quieres esto, ¿verdad? Dice Hegel, ¿cuál es la relación básica entre las conciencias? La lucha a muerte. Porque ellos también quieren ser el señor del mundo, ¿no? Y tú no los vas a dejar, ¿no? Todas las conciencias entran en esta contienda, y esta contienda, ¿de dónde se reconocen? Y el resultado de esta contienda, de la lucha a muerte, insisto, esta es mi explicación de Hegel, después de alguien que no entiende Hegel. Si ustedes lo entienden mejor, ayúdenme, porque les agradezco sus oraciones, porque me van a entenderlo mejor. Pero va a decir Hegel, ¿no? De esta relación se crea una relación desigual en tres momentos, ¿no? Una relación de, podríamos decirlo, forzando una palabra de Hegel, una relación de opresión. Voy a usar al congénere de ejemplo, ¿no? Aquí está un congénere, ¿ok? Ya que estamos en temporada, ¿no? Entonces, a ver. Aquí está. Déjenme, quiero que vean esto. Pero estoy intentando ajustar esto, habría sido mejor. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí estoy yo. Yo me encuentro con el congénere, ¿no? Pensemos, estamos en Hamlet, ¿no? Me encuentro con el congénere, ¿no? Me encuentro con otra conciencia. Uy, qué buena clase. Estoy bromeando, perdón. Me encuentro con el congénere, ¿no? Y el congénere quiere la botella también. Y yo quiero la botella también, ¿no? Y entonces peleamos. Y en esta pelea lo fuerzo a reconocerme, ¿no? Y quien gana, gana un reconocimiento, ¿no? Pero ahora quedamos en una relación peculiar con lo él, ¿no? Una relación que va a tener tres lugares. Va a tener el objeto, va a tener al siervo y va a tener al señor, ¿no? Que soy yo. Bueno, vamos a tener a que el congénere ganó y yo soy el siervo para que va a ser más claro, ¿no? Y entonces quedamos relacionados los tres, ¿no? Y eso es muy interesante, dice Hegel, porque una vez que esta relación de la apetencia que había entre la conciencia y el objeto se parte ya no en dos, sino en tres, y entonces está el amo, está el siervo, que aquí estoy yo, y está la cosa, esta relación se rompe, ¿no? En tres. Ya no puede ya la actividad de la conciencia no consume la cosa,
sino que el consumo de la cosa se parte en dos momentos. Y esta es la famosa relación del amo y el siervo, ¿no? El señor y el siervo, ¿no? Por un lado, ¿no? El señor ya no actúa sobre la cosa. Lo único que tiene, dice Hegel, es el goce, ¿no? Ya no se relaciona con inmediatamente con el objeto, sino tiene una relación con el objeto mediada. ¿Por quién? Por el siervo. El siervo trabaja para él, yo trabajo para el congénere, y yo al congénere nada más le voy a dar el goce. Pensemos un ejemplo un poco de la época de Hegel, ¿no? El ejemplo de la relación feudal, ¿no? Todavía existía en algunos lugares, ¿no? Entonces el congénere ya no va a trabajar la tierra, ni va a consumir su producto. Yo voy a trabajar la tierra y el congénere se queda solamente con el trigo, con el maíz, con lo que sea, ¿no? Y entonces ya no va a consumir en su actividad el objeto, simplemente va a tener el goce del objeto, ¿ok? Y por otro lado, ¿no? A mí me va a pasar lo contrario. Yo como siervo voy a trabajar la tierra, pero no me voy a quedar con el producto de ese trabajo. Ese producto del trabajo se le va a ir al señor, ¿no? Entonces el siervo queda en una relación en que el objeto nunca se deja consumir, ¿no? Nunca acabo, porque siempre trabajo para otro, ¿no? Nunca acaba, nunca me lo acabo. Siempre se queda en su otredad ese objeto, ¿no? Nunca, logro solo, no lo consumo, dice Hegel, lo transformo, ¿no? Lo transformo en mi actividad. Hablamos un poco de esto en la conferencia sobre la técnica, ¿no? Entonces yo transformo el mundo, pero nunca me lo consumo, mientras que el señor solamente no consume la cosa, solamente tiene el goce de esa cosa, ¿no? No actúa sobre ella, no tiene una relación inmediata con ella, sino solamente la consume, ¿no? La consume, ¿no? Dice Hegel, esta acción tiene un resultado peculiar, ¿no? Por un lado, el amo se puede reconocer como pierde ya esa relación con el objeto, o esa relación inmediata con el objeto, ya se reconoce a sí mismo como el señor, ¿no? Ya no tiene ese otro con quien relacionarse inmediatamente, queda mediado por esta relación, ¿no? Y entonces se reconoce a sí mismo como el señor. Pero pasa algo muy peculiar con el siervo, y quien conozca a Marx va a ver a Marx aquí. De aquí es donde Marx sacó estas ideas, ¿no? Entonces yo me quedo como siervo delante de un objeto que nunca puedo consumir, un objeto que nunca me acabo, ¿saben? Porque este objeto siempre regresa. Imaginen, vamos a dar otro ejemplo más moderno, el ejemplo de la línea de producción, ¿no? En una relación de apetencia, ¿no? Tú quieres una silla y te pones a hacer tu silla, y cuando acabas de hacer tu silla, ya está, ya consumiste todo y tienes el goce de la silla, ¿no? Pero el trabajador, el trabajador manufacturero, le pone un clavo a una silla, y entonces viene otra silla, le pone un clavo y viene otra, y esa cinta nunca acaba, nunca se acaba de comer la silla, nunca acaba de consumir la silla. La silla siempre se le queda como un otro. Pero, y aquí viene el giro hegeliano, y donde vamos a ver al viejo Marx, el trabajador transforma la silla. Y en esa acción de transformar el objeto, pero un objeto que nunca termina de consumarse, va a darse cuenta que este objeto no es sino él mismo, ¿no? Va a reconocerse en el objeto. Va a darse cuenta que ese objeto no es tal, sino es su propio trabajo. Y este reconocimiento es la autoconciencia del siervo, que se reconoce como el hacedor de estas cosas. En la relación directa de la apetencia, no se hace reconocimiento porque nos comemos la cosa antes de acabarla. Una vez acaba, ya consumida, ¿no? Pero como para el trabajador el objeto de trabajo nunca se acaba, ¿no? Porque nunca tiene el goce, no recibe el goce que recibe el congénere. Entonces, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo,
Y eventualmente ese otro, que ese objeto que trabajo, que se ve como otro, me doy cuenta que no es otro, que soy yo mismo, que le estoy dando forma, que es mi propia actividad que le está dando forma, ¿no? Les voy a dar un ejemplo bobo, alusivo, obviamente, al tipo de trabajo que la ciudad me pone a hacer, ¿no? Que es el de ser maestro, ¿no? Entonces, uno es maestro, ¿no? Y digamos, ¿no? Yo no tengo hijos, ¿no? Bueno, salvo mis perros y mi gato, que son de otras especies y no me hacen mucho caso. Pero supongas, ¿no? Tú educas a tu hijo, ¿no? Y ya educado el hijo se acaba tu tarea, ¿no? Se consume, digamos. Estoy usando un ejemplo bobo, ¿no? Pero yo como profesor educo y educo y educo y educo y educo y nunca acabo. Porque una vez que acabo de educarlos, entran los nuevos y los vuelvo a educar y los vuelvo a educar y los vuelvo a educar. Y al final me doy cuenta, como hago con trampa con ustedes, que no los educo a ustedes, sino me educo a mí. Que en realidad el que está avanzando soy yo, no ustedes. Yo soy el que está releyendo las cosas. Y todo eso que les estoy diciendo, soy yo. ¿Saben? Me reconozco en ese objeto que nunca puedo consumir, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo tramposo. Yo, me llegan sus trabajos después de un año de curso, ¿no? Los leo y claro, entiendo por qué hacen ese truco. Yo lo hacía también cuando era estudiante, ¿no? Veo en sus textos mis argumentos. Y ya, pues no se lo puedo poner mal porque es lo que yo pienso, ¿no? Es como yo leo los textos. Pero me doy cuenta, mira, ese soy yo. Eso que me parecía un otro inconsumible, soy yo. Soy yo mismo. Me reconozco en ese trabajo, en ese objeto de trabajo que nunca puedo acabarme, ¿no? Rocío, por favor, te escucho. El concepto de apetencia, o sea, sí entiendo que es este consumo, pero ¿en qué momento en la relación con el sujeto y objeto aparece el concepto de apetencia? Y otra pregunta, con respecto al amor, entonces no entra en el proceso de autoconciencia porque pues no está como en esa actividad de transformar. Vamos a ver, Hegel habla de la relación de amor, pero en otro momento, ¿no? Más digamos, de mayor desarrollo de la conciencia, ¿no? Diría Hegel, la primera reacción de la conciencia delante de otro es ponerse en su madre, ¿no? Y oprimirse uno a otro, ¿no? Veremos otro momento, o sea, tiene el espíritu que caminar mucho para poderse reconocer amigablemente en el otro, ¿no? Y del otro, ¿no? ¿En qué lugar aparece la apetencia, ¿no? La apetencia, y esto es otra cosa interesante en Hegel, ¿no? Una novedad de Hegel. La relación de la representación hasta Kant, desde Descartes hasta Kant y todos ellos, es una relación bastante pasiva. Incluso la actividad de la conciencia es una actividad sin fin. Solamente percibimos, ¿no? Aunque nosotros hagamos la síntesis según Kant, ¿y para qué hacemos esa síntesis, no? Hegel va a decir, no. Nosotros no vemos el mundo, nos lo comemos, lo consumimos, lo deseamos, por eso nos orientamos hacia él. No nada más lo vemos, mira qué bonito, mira qué chido. Lo queremos apresar, ¿no? Dice, y esa es la apetencia. El problema de la relación de apetencia es una relación que, como es solo con el mundo, se consume, ¿no? O sea, piénsalo, ¿no? Si te antoja comerte algo, te lo comes y ya se acabó, ¿no? Y si te vuelve a antojar otra cosa, te lo vuelves a comer y ya, ¿no? La cosa, cuando esta relación de apetencia se desdobla entre el amo y el siervo, insisto otra vez, esta es mi interpretación de Hegel, lo que he podido entender después de tantos años, no les garantizo que sea completamente fidedigna y que cualquier hegeliano serio, pues se moriría de risa de mí, pero hasta donde yo entiendo lo que pasa es esto. Una vez que se da esta relación entre el amo y el siervo, apetencia se desdobla, se divide en dos, ¿no? Por un lado, queda el puro trabajo del lado del trabajador, del lado del siervo, que nunca tiene goce, y por otro lado, el amo tiene todo el goce y no trabaja, ¿ok? Entonces, esa apetencia se rompe, ¿no? El
amo se autorreconoce en tanto que nunca se acaba el objeto, porque ya no tiene relación directa con el objeto, y el siervo se reconoce en tanto que tiene una relación directa con el objeto, en que nunca puede acabárselo. Y en ese acabárselo, ambos se van a acabar autorreconociendo. El amo en su goce, en poder estar más allá del objeto, digamos, y el siervo en que ese objeto que le parece ajeno y que nunca se puede acabar, al final termina siendo el mismo, termina siendo su propio trabajo, ¿no? Termina reconociendo que eso otro es el mismo, ¿no? Es su propio trabajo, su propia actividad, ¿no? No sé si se ayudó un poquito. Lo del amor, hasta donde entiendo, aparece un poco más adelante. Creo que en la parte de la ética, igual podemos ahí ver unas pistas, pero sé que es un tema importante, habría que rastrearlo, tendría yo que también que rastrearlo mejor, ¿no? Pero sí, lo que sí parece decir Hegel es que la relación primera de la conciencia es una relación polémica, ¿no? La relación de una conciencia con otra es una relación que de entrada es polémica, ¿no? Y que parece que es solo hasta un segundo momento que puede ser una relación pacífica. Y al revés, vamos a ver que el ser humano, el estado más elevado, los estados más elevados del espíritu, es como se reconocen todos, cuando escapa esa individualidad, ¿no? Dejemos eso ahí pendiente. Ok, continuando brevemente con Hegel, ¿no? Dice, de esta relación, lo que logran tanto el amo como el siervo, al desdoblarse la relación de la apetencia, es conquistar su libertad, se vuelven libres. ¿En qué sentido se vuelven libres? Parece raro pensar que el trabajador se libere, pero se libera porque se reconoce que es él más allá de la relación con el objeto. Como el objeto nunca se acaba, se autorreconoce más allá de esa relación, porque ve que detrás de ese otro, que nunca se acaba, realmente está él mismo. Igual que el amo se libera porque ya no depende del objeto, sino se tiene el goce sin tener el trabajo, ¿ok? Entonces, es un momento en que la conciencia descubre su libertad. Su libertad no pensado en sentido político, en sentido epistémico, diríamos, en términos, no me gustan los términos hegelianos porque luego no son tan claros, en que se vuelve para sí, ¿no? Se autoidentifica, se hace autoconsciente, ¿ok? Y luego va a reconocer Hegel en tres momentos, ¿no? ¿Cómo se expresa esta libertad recientemente esta relación? Dice, el primer momento es el estoicismo. El estoicismo es un primer momento en que se realiza esta relación entre esta liberación del amo y del esclavo, ¿no? Y dice Hegel, por eso los estoicos eran reyes y esclavos también, ¿no? Hubo estoicos, Marco Aurelio, y hubo Eratóstenes, ¿no? Que era un esclavo, ¿no? Los dos podían ser estoicos, ¿no? Y los dos, digamos, y la labor del estoicismo solamente es esta acción de retrotraerse, dice él, a la universalidad del pensamiento, ¿no? O sea, el estoico tiene que entenderse dentro del orden de la fisis, ¿no? Vivir de acuerdo a la fisis, decían los estoicos, ¿no? Entenderse dentro de un orden universal, ¿no? Entonces, el estoico encuentra su libertad en entenderse dentro de un orden, ¿no? Se libera pues la libertad estoica es entenderse dentro del orden de la fisis, ¿no? Entonces, dice Hegel, retrotraerse a un orden universal, ¿no? Eso es lo que hace el estoicismo la actitud estoica de la conciencia que se libera, de la conciencia autoconsciente, ¿no?
El segundo momento, dice, es el escepticismo. Dice, el escéptico lleva esta idea al extremo. El escéptico dice, me libero del mundo externo, me libero del objeto poniéndolo en duda. ¿Y qué es en realidad este objeto? ¿Cómo sé que hay algo delante de mí? Aquí está Hume, ¿no? Y ese Hume, ¿qué es esta cosa más allá de cómo se me aparece? Dice Hegel, esta es la emancipación del objeto, ¿no? Ese objeto que antes parecía insuperable para la conciencia e incluso para el siervo, ¿no? En el trabajo y demás, ahora ni siquiera es real. Se puede poner en duda. Dirían, aquí también podríamos pensar en el argumento escéptico de Descartes, ¿no? Y si ponemos en duda todo esto que he dado por hecho, me doy cuenta que podré poner en duda todo, pero no me puedo poner en duda a mí mismo, ¿no? Esa es la actitud del escéptico, ¿no? Dice, es ese despertar de la autoconciencia a su libertad, ¿no? A que no depende del mundo, ¿no? Esa es la libertad de la que habla Hegel, ¿no? Que es para sí, que no depende del mundo, ¿no? Está entonces la relación del escepticismo. Y luego está, dice, la conciencia piadosa. Es una conciencia que vende a relacionarse con una conciencia universal, más amplia, ¿no? Que va a decir, bueno, ya me resolví con las conciencias que tengo a mi alrededor, ¿no? Y me reconocí como yo mismo, más allá del objeto y más allá de las otras conciencias, ¿no? Pero, ¿y si hubiera una conciencia más universal? Se tiene esa relación con esa, ¿no? Y por eso se llama la conciencia piadosa, ¿no? A partir de eso, ¿no? Continúa, voy a brincarme un poco este apartado, ¿no? Que es el apartado de la razón, ¿no? En que ahora es la conciencia va a buscar relacionarse con algo más grande que ella, que es la razón, ¿ok? La autoconciencia soy yo mismo y como el propio Kant ya mostró, la razón es más grande que yo mismo, la razón es universal, ¿ok? Voy a intentar relacionarse con la razón, el siguiente apartado, ¿no? Y al apartado al que quiero llamar la atención antes de que se nos acabe el tiempo de la clase es al apartado BW, el apartado de el espíritu, ¿no? Entonces tenemos dice, ahora la conciencia se va a preguntar, el espíritu es la pregunta de la conciencia por su relación con la totalidad, ¿no? Es cuando el espíritu se reconoce como espíritu, se reconoce que detrás de esta apariencia de otredad del objeto está ella misma y que detrás de esta apariencia de diversidad, bueno, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Esta apariencia de otredad de la cosa está el espíritu mismo operando. Ahora el espíritu se va a preguntar, ¿cuál es mi relación con la razón, con la totalidad, ¿no? Y esta pregunta, y aquí es interesante, ¿no? Tiene una dimensión fundamentalmente política, ¿no? Ya vi cuál es mi relación con otra conciencia, con el congénere. ¿Y cuál es mi relación con todos? Con la humanidad completa. Hegel dice, este conflicto se juega en la relación entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, ¿no? El espíritu subjetivo es el que yo me percibo como conciencia libre, que accede a principios racionales, etc., etc., ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo creo ciertas ideas sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Que son ciertos valores, por decir, ¿no? Y dice Hegel, y reconozco también que vivo en una sociedad que tiene un sistema que al principio me parece ajeno, ¿no? Me parece otro, ¿no? Siento un gobierno que me oprime y que me impone leyes y que me tengo que bañar y me tengo que vestir y me tengo que ir a la escuela y tengo que un montón de cosas, ¿no? Y entonces siento este otro que me oprime, que es el gobierno y las normas y pensemos, estamos parados en un mood muy romántico, ¿no? Pensemos en Barleby, digo, no, pero en Barleby también, ¿no? ¿Cómo se llama? La novela de Goethe, la novela esta, la que lo hizo famoso, Welter. Barleby es otra novela, muy buena, por cierto, corta. Welter, ¿no? Este que se revela contra las reglas de la sociedad, ¿no? ¿Y por qué tendría que hacer eso, no? ¿Y por qué tengo que obedecer esto? Esta rebelión adolescente, ¿no?
podríamos decir que este momento del espíritu, ¿no? Es como su adolescencia, ¿no? Cuando despierta a que... y claro, quien conoce a un adolescente o recuerda su adolescencia de pasada, puede recordar este momento, ¿no? Cuando te diste cuenta que tus charrones tronaban, ¿no? Que tú eras independiente de tus papás y que puedes hacer lo que tú querías en cierta instancia y que nadie podía detenerte, ¿no? ¿Se acuerdan lo peligroso que es ese momento? Cuando se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces en ese primer momento, ¿no? Y esto, pensémoslo, vamos a explicarlo coloquialmente a la mexicana, ¿no? Entonces, y esto es lo que le pasa al adolescente. Cuando llega ese momento, ¿no? Despierta este momento de que tiene su propio criterio, ¿no? Y entonces lo primero que piensa el adolescente es que todos son pendejos menos él, ¿no? Y lo sabré yo porque muchos colegas llegan todavía a la universidad en ese mood, ¿no? Que toda la filosofía durante 2500 años, durante 3000 años, van a llegar ellos a remendarle en 15 minutos, ¿no? Y que a nadie jamás se le ocurrió nada tan genial como a ellos, ¿no? Entonces llegas en este mood y esa relación es muy frecuente con tus papás, ¿no? Primero tus papás son todo y lo que hay, mamá dice lo que sea, ¿no? Lo sabré yo con mi complejo de Edipo evidente hacia la figura materna, ¿no? Y luego en la adolescencia, ay, mi mamá, si mamá es bien tradicional, mi mamá, y eso que cree en su tiempo era así, pero mi mamá, ¿no? Y empiezas como, ay, la mamá, ¿no? Y entonces, y esto es aquí, vamos a volver a Hegel, ¿no? Llega un momento en que te reconoces en tu mamá y en tu papá y dices, en la madre, todo eso que te reproché, todo eso que te cuestioné, lo hago yo también. Y todo eso que creía, ay, no, en tu tiempo, te estás bien pendejo, ahora lo hago yo. Tenías razón, ¿no? Reconozco que esa ley que se me presentaba, esa moral que se me presentaba como ajena, no era ajena, era la propia expresión de mi espíritu. Aunque en un primer momento la vi como ajena, ¿ok? ¿Qué razón tenía mi madre? Piensen en Hegel, piensen en esa frase para entender esta parte de Hegel del espíritu objetivo, ¿no? Eso es lo que cree Hegel que pasa. Entonces el espíritu llega primero frente a la universalidad de la moral, ¿no? Expresada en leyes, ¿no? Y primero las ve como ajenas, ¿no? A ver, pero ¿por qué quieren que haga esto, no? Pero ¿por qué voy a obedecer? Es una tontería. Pero entonces el espíritu va a conocer, un momento, ¿y esas leyes quién las inventó? Claro, obviamente hay imperfecciones, hay injusticias, ¿sabe? Leyes sesgadas, pero al final dice, venga, estas leyes las creé yo mismo, no yo, Emiliano. La razón, ¿no? Volvamos a Kant. Cuando participo en la razón, me doy cuenta que la razón no es mía, es universal. Y que se dan leyes universales que aplican para mí y que aplican para los demás, ¿no? Y entonces reconozco que estas leyes que me parecían opresivas y ajenas son en realidad la expresión objetiva del espíritu mismo. El espíritu no está acá. El espíritu está en la Constitución, pensaría Hegel. El espíritu está en el Estado, ¿saben? El espíritu está en estas leyes. Que bien que mal son la realización de estos principios absolutos en la práctica. Y entonces digo en la madre. Entonces, eso que dicen ese es un dicho típico de niño rata de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Ay, es que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Es lo que Hegel piensa, en cierto sentido. Ese gobierno que tienes es la expresión misma del espíritu. Imperfecta, inacabada, pero lo es. Esas leyes son la expresión objetiva de esas aspiraciones que tú tienes. Y dice, la síntesis entre ellas dos se realizan con la ética. Esto es, cuando tú haces tuyos esos valores universales y también los sigues, ¿no? Y entonces, ya el espíritu no es Emiliano. El espíritu es, diría Hegel, el Estado. Es esta fuerza de la humanidad que ha realizado estas leyes, ¿no? Y hay algo importante que explicar en Hegel, y con esto voy terminando, ¿no? Vamos a quedarnos en el espíritu objetivo por ahora, ¿no? Y es Hegel, él dice la famosa frase, ¿no? La filosofía solo ve hacia atrás, porque el búho de Atenea levanta el vuelo a levantar la tarde, ¿no? O sea, la filosofía no va a hablar de hacia dónde va el espíritu. Y aquí es algo interesante cómo Hegel reniega de
el temple progresista de la modernidad, ¿no? Y el temple ilustrado. Hegel va a decir, yo no les voy a hablar de a dónde va el espíritu, les voy a decir a dónde llegó, hasta cómo ha llegado hasta acá, ¿no? Cómo llegó a este punto. Y este punto, dice Hegel, hasta ahora es el Estado prusiano. ¿Cómo llegamos a Prusia? Así, ¿no? Y en un momento, y parece el propio Hegel, yo en un momento me pensé como ajeno, y estas leyes como opresivas, y de pronto me di cuenta que estas leyes, imperfectamente, eran la expresión objetiva de los principios morales, ¿no? Tuve un estimado colega, no voy a decir su nombre para no hacerle daño, un profesor que fue de los primeros profesores que intentaba explicar a Hegel, no muy bien porque no lo entendí, pero bueno, era un buen profesor de la facultad, pero hubo acontecimientos políticos que atravesaron a nuestro país y a nuestra universidad hace ya más de una década, y después de esos acontecimientos, que no mencionaré para no quemar más a la persona, este colega desapareció. Primero entró en una posición anarcoindividualista muy rara, votó la universidad, y luego de eso, lo último que supe era que había, no voy a decir que había enloquecido, pero había enloquecido, y que ahora se dedicaba a escribirle discursos al PRI y a decir que no sé qué candidato de las juventudes del PRI era la realización del espíritu absoluto, era del espíritu objetivo, era el príncipe filósofo, en fin, no voy a culpar a Hegel de que esta persona enloqueciera, pero sí, como un poco Hegel quiere llegar a este momento, ¿saben? Y este toque anárquico, ¿no? de Hölderlin, ¿no? Esta idea de que el Estado tiene que ser superado porque el Estado nos trata como engranes de una máquina, nos fuerza a seguir las leyes. Hegel lo entendería así. Cuando tú te reconoces en la moral, te reconoces en estas leyes universales, las reconoces más bien como expresiones de la razón universal, como expresiones del espíritu, entonces el Estado, digamos, y no es casual que luego Marx le pirateara esta frase, ¿no? El Estado se extingue, ¿no? Ya no hay un Estado que te oprime ajeno, ya lo que el Estado quiere es lo que tú quieres, ¿no? Y entonces ya no hay diferencia, ¿saben? Ese es un poco el argumento de Hegel, ¿no? ¿Y por qué esto es importante para nosotros, ¿no? En este momento del curso, ¿no? En este punto, ya vimos en qué punto va a entrar Marx. Marx entra en el momento del espíritu, en la dinámica del señor y el siervo, ¿no? Es muy claro cómo está Marx ahí, ¿no? Es muy claro cómo está Marx en la idea del trabajo y de reconocerse en el trabajo y de no poder reconocerse en el trabajo, ¿no? Es muy claro, sobre todo el Marx joven, el Marx de los manuscritos, ¿no? Pero en este momento del espíritu subjetivo al espíritu objetivo, a quien vamos a encontrar va a ser a Max Stirner, ¿ok? Max Stirner, lo mismo que Hegel, lo mismo que Marx, va a decir, Hegel estaba bien, el problema es que Hegel piensa al revés. Max Stirner dice, realmente pasa lo contrario. Nacemos en una sociedad que nos hace creer que sus leyes son las nuestras y que debemos abrazar esas leyes como si fueran nuestras, y realmente dice, el espíritu se realiza no en el espíritu objetivo, sino en el único y su propiedad, en el espíritu subjetivo, en la unidad, en volver a sí mismos. Uso un ejemplo Stirner en el único y propiedad que vamos a ver adelante. Dice, pasa como en la vida. Dice, y digo, este es típico argumento de tío rancio, el mismo tío que cuando eras niño te decía que él casi es campeón de fútbol, pero se rompió la rodilla. Ese mismo tío rancio, 10 años después, te dice, es que no, hijo, tú ahorita eres comunista porque eres joven, pero vas a ver, cuando uno crece ya abandona esas ideas, ¿no? Y te preocupa lo importante, ¿no? A mí ya me urge hacerme viejo para abandonar esas ideas, porque no se me quitan, ¿no? O sea, ya gasté mucho tiempo yendo a manifestaciones y fanzines y no se me quitan esas chingadas ideas, ¿no? Pero bueno, lo que dice Stirner, ¿no? Dice, pasa igual, ¿no? Dice, cuando uno es joven es movido por estos valores que uno cree propios, la libertad, la nación, la justicia, ¿no? Dice, y cuando te haces viejo, te das cuenta que son invenciones, te das cuenta que son hipóstasis.
usadas para imponer sobre tu deseo, ¿no? Y entonces cuando te haces viejo, cuando maduras, te das cuenta que lo que importa no es lo que dice la justicia, lo que dice el manifiesto, no sé qué, sino lo que tú crees, ¿no? Y esa es la idea del único y su propiedad, ¿no? Y por eso Max Stirner, contra esta extinción del Estado en Hegel, esta idea de que el Estado sale cuando tú te identificas con el espíritu, el Estado sale sobrando porque tu ley es la ley del Estado. Stirner va a decir lo contrario, dice, el Estado tiene que ser destruido, tienes que dejar de creer en el Estado para volver a lo único, volver a ti mismo y evitar que alguien más te mande, ¿no? Y por eso Stirner se identifica como anarcoindividualista, ¿no? Como enemigo del Estado y no en favor de la colectividad, de el pueblo, lo que sea, sino de los individuos, ¿no? En fin, ¿no? Vamos a ver a Stirner un poquito más adelante en el curso, ¿no? Creo que ya hasta ahí se me acaban los buenos chistes y van a empezar los malos. Entonces, y aparte se me va a acabar la luz, ¿no? Porque pues cada vez me veo menos, ¿no? Hay algo que decir antes de decir perdón, se me olvidó mencionarlo. Estoy jubiloso, estoy muy feliz. Tienen que darles dos informes, perdón, importantes, me habían olvidado. Uno universitario, ¿no? El 21 y 22 de noviembre se está preparando un homenaje a el queridísimo colega Gianni Vattimo, ¿no? Creo que va a ser en la facultad, lo está organizando los compañeros de la Cátedra de Hermenéutica Crítica acá en México. Está Rebeca Maldonado, está Billy, y vamos a estar pues varios colegas. Yo voy a presentar algo sobre el anarquismo en Vattimo, el anarquismo en el Vattimo joven y la preocupación, el tema de las preocupaciones políticas del uso de la hermenéutica como una herramienta política. Y va a haber, bueno, muchas cosas, va a ser interesante porque además, pues va a ser un homenaje a un colega querido, ¿no? Espero no otra evento cuadrado en que lleguemos a nuestras ponencias y nos vayamos, sino pues una fiesta del pensar para recordar al viejo, ¿no? Y que le sea leve, que descanse, que le sea leve la tierra, como decían antes, ¿no?